uno es Colin Murray Boyles. A mí es de mis favoritos, pero depende 100% de fit. Es un prospecto muy, muy, muy distinto. Eh, Digo, si tuviera que comparar a alguien, hace rato decíamos que no me gusta eh, comparar a jugadores y jugadores estrellas y demás es luego darse un balazo en el pie. Pero el estilo de jugador es un poco como Draymond Green. Si a Draymond no le hubiera drafteado Golden State y no hubiera sido coachado por Steve Kerr, pues a lo mejor y su carrera había acabado en 6 años, a lo mejor sería un role player más, ¿no? Eh, Importa muchísimo que el equipo y que el entrenador tenga una visión clara y creativa con ciertos tipos de jugadores que son diferentes. CMB es uno de ellos, digamos, yo creo que si cae en un buen equipo con una buena visión de cómo utilizarlo, puede ser un gran role player, o sea, de esos role players que son casi estrellas. Wow, sí. Otros tres, digamos, Derrick Quinn también es un jugador pues muy polarizado, muy distinto. Hablando de cifras, en coladas tiene de los mejores puntos por posición generados en los últimos años. Hace rato que me contabas, Genaro, que te encanta Pablo Banchero, Sí, 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 banquero. totalmente. Eh, Él era un excelente colador, pues, digamos, colegialmente. Derrick Quinn tiene mejores cifras en coladas, digamos, generación de coladas por posición que el mismo banquero, ¿no? También depende mucho del fit. No es lo suficientemente alto para ser un centro, ni largo, ni, se mueve, ni tiene tan buena movilidad lateral, eh, pero tiene muy buen pase, genera muy buenos tiros. Entonces, digamos, yo creo que también es otro jugador que depende mucho del fit. Otro es Danny Wolf. Danny, Me es encanta. otro de los jugadores de los más raros que yo he scouteado. Prácticamente es un point center. Eh, Depende mucho de su tiro. Si su tiro empieza a caer y también de cómo es utilizado tanto en ofensiva como en defensiva, pues puede ser o muy buen jugador, también puede ser un bust. Y el último, que también depende de muchos factores, que creo que tiene un camino más claro, digamos, los otros creo que sí dependen muchísimo del fit y de cómo se utilicen. El último depende más bien de un tema de desarrollo de tiro, es Egor Deming. Egor, a ver, midió, es un point guard gigante, tiene de las mejores divisiones de este draft y yo me atrevo a decir que de los últimos tres tiene muy buenas. De hecho, hubo un mes, por si no me recuerdo, en diciembre, que tuvo una racha de partidos que todo el mundo estaba pensando que podía ser el number two pick, el pick número dos. Y digo, después se le cayó el tiro y demás, pero sí es un jugador más que de fit, es un tema de desarrollo. Lo puse aquí también porque hay ciertos equipos que si no tienen buenos tiradores, pues no va a tener espacio para poder jugar y va a ser difícil que se desarrolle un poco como pasó con Scoot Henderson en los últimos 2 años con Portland. Pero es un tema de tiro. Si empieza a encontrar el tiro y si tiene buenos tiradores alrededor, yo creo que también puede ser un gran jugador. Justo lo que nombraste, o eso la sensación que yo tengo, son, por así decirlo, atípicos a su posición. Eh, Colin es bastante atípico, pero bueno, dentro de todo tiene un perfil relativamente factible, pero bueno, igualmente Draymond Green yo creo que he visto poco, por así decirlo, como comparación, ¿no? Ese alero a la pivot, más que alero, que pueda organizar, que tenga tanta buena capacidad reboteadora, que haga las cosas sencillas de forma correcta. Después tenemos Egor Demin, que es un base infinitamente gigante. Creo que mide, en el draft combine dieron 2 metros 3 descalzo. Creo que con Zapa han dicho que mide 2 metros 6. Y me parece que a nivel IQ es uno de los mejores del draft, si no por alguno el mejor. Y después tenemos justo dos interiores que nombraste, que son Derek Quinn, que es totalmente atípico para ser estadounidense. Es impresionante, Derek Quinn. Y después Danny Wolf, que tal vez sí tiene alguna otra semejanza a algún jugador, esos interiores con una buena muñeca, tal vez más flojo en el sentido físico, pero igualmente el tamaño lo compensa en muchos aspectos. Entonces tal vez Danny Wolf es el más real, pero son como esos jugadores controversiales en su posición, por así decirlo. Sí, y digo, justo Danny Wolf es algo muy atípico porque, digo, aunque tiene digamos, tamaño de interior, juega en el perímetro.
y juega a veces más como alero que como mismo poste. Y parte digamos, de los equipos tienen que ser creativos porque a lo mejor en ofensiva sí lo puedes acomodar, pero luego en la defensiva pues se complica, ¿no? Entonces sí, sí son varios jugadores bastante atípicos. Para mí, los dos digamos, que más me gustan y porque nada más con que desarrollen una cosa yo les veo un camino muy claro hacia ser jugadores diferenciales muy fuerte, es a Colin y a Egor. Ellos dos, si encuentran su tiro, van a ser diferenciales y muy fuertes. Derrick Queen y Danny Wolf hay que ser un poco más creativos. Ahí Octavio justo nos pregunta por Demin, que justo lo nombraste entre esos dos que pueden llegar a ser más diferenciales con pequeños detalles. Si podría llegar a subir un poco más en el draft, como le pasó a Josh Giddey. Sí, a ver, yo creo que hay rumores desde el 9, 10, a lo mejor hasta en Portland podría caer en el 11. Eh, he visto rumores de Chicago. Si lo drafté a Chicago, digo, ahorita al ratito vamos a hablar de los peores fits. Para mí sería de los peores. Sí creo que su rango de drafteo es por ahí del 10 hasta el 18, 19, a lo mejor hasta el 20. Yo de los partidos que vi de él, que me gustó mucho, de hecho justo después lo iba a comparar con otro prospecto del draft con muy buena visión y muy buen pase, que es Kaspar Jakusionis. Pero justo de los partidos que vi de View, o no sé la pronunciación correcta, la sensación que me había dado es que en lo que sería claramente aspectos de visión, organización y todo eso es excelente, pero su pique, tal vez, es una sensación mía, es algo tosco o tal vez es algo rígido todavía. Supongo que, bueno, también hay una cuestión de centímetros que le deben afectar en ese sentido y algo que se aplica también en defensa es que tengo entendido que en el Draft Combine su rapidez lateral fue baja respecto a su posición. Eso me lleva a entender que tiene, por así decirlo, caderas toscas y eso le complica un poquito ese desplazamiento lateral, esa generación sobre el pique, esa explosividad. ¿Sentís que son cosas relativamente a trabajar, que pueden llegar a afectarle mucho o no es algo a tener demasiado en cuenta? Digo, en el Combine, a mí me encanta el Combine y me encanta, tengo mi Excel de toda la información del Combine. En la parte atlética, yo luego no le doy tanto valor. Ha habido el mismo jugador que va a dos combines digamos, años consecutivos y los resultados son totalmente distintos. Este, y también ha habido jugadores que tienen muy buena movilidad lateral que dan malos resultados en el combine. Digo, yo creo que sirven como referencia, mas no son ley. Hasta el mismo salto, ¿no? Todo el mundo sabe que hay jugadores que el standing reach es, digamos, cuánto mido yo de piso hasta el techo, digamos, hasta la punta de mi mano. Y hay muchos jugadores, por ejemplo, Liam McNeil, y estoy seguro que este año lo hizo, que bajan un poco la mano, digo, no las tiran a completo para que parezca que son más atléticos de lo que son, ¿no? Porque en el momento que brincan, pues logran un poco más. Digo, siempre ha habido rumores de que en Combine hay maneras pues de truquearlo y demás. Es muy bueno tenerlo, digamos, como referencia a la parte del Combine. Para mí lo más importante es lo que vemos en el video. Sí creo que tiene que tiene deficiencias, más bien oportunidades fuertes, en la parte defensiva. Digo, yo creo que a mí lo que me preocuparía más sería la fuerza física. Por el tamaño que tiene, no va a ser un jugador que esté defendiendo al movedor, al point guard del otro equipo. Yo lo veo más bien como alguien que esté defendiendo a uno de los aleros, que si mejora su fortaleza, no creo que tendría problemas. Y pues tienes aún de los que le llaman point of attack, digamos, defensivos de punta de ataque, eh, digamos, defendiendo a su jugador más rápido. Entonces, eso no me preocuparía tanto. Lo que más me preocupa es el tiro, ¿no? Ha sido muy, 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 muy variable. Creo que algo para destacar tal vez de su triple, que no, tal vez no es súper relevante, pero siempre es algo, un detalle a tener en cuenta, es que por lo menos, a pesar de que ese factor lo tiene que desarrollar, yo creo que la mecánica es bastante sólida, que ese es siempre como una buena noticia. Muchas veces con muchos tiradores de bajo porcentaje, eh,
hay un problema, es que sus mecánicas son toscas, tienen algunos problemas. Creo que justo la de Egor, en ese sentido, es bastante pulida. Creo que son detalles, o creo que es cuestión de llegar a la NBA y que un buen equipo lo desarrolle. Y justo ahí Octavio te pregunta, hablando de buenos equipos y desarrollo, si se puede imaginar un Egor en los Nets con Jordi Fernández. Ese fit, ¿cómo sería? Sí, yo creo que, a ver, los Nets es un caso pues, muy interesante porque creo que todavía no tienen marcado un rumbo. No, digamos, yo no he leído tanto interés de ellos sobre él. Yo sí creo que funcionaría. He escuchado más rumores de que les interesa Jeremiah Fierce, que para mí sería un error. A mí me gusta mucho más Egor que Jeremiah. Pero sí, los rumores hablan más de que les puede interesar más Fierce.